la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, esta mañana de miércoles con Elena Pisonero. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Te ibas a poner los auriculares y no te los has puesto? ¿Quiere decir que tenemos nosotros tan altos los auriculares que nos escuchas? No, os escucho porque estamos sentados juntitos. Ah, te los no, pondrás si cuando... vale, vale. No, supuesto, porque a veces he pensado, a veces los tenemos tan altos... Es que ahora que grabáis escucha... todo, digo, me es voy a poner el pelillo bien, porque claro... para estar bien. Gonzalo Velasco, el pelillo no me lo puedo poner bien, pero... A ti, suerte que no te resbalan los cascos. Ignacio Escolar, buenos días. Buenos días, Ángel. Venga, vamos a empezar por una de las noticias que conocimos ayer por la tarde y que la verdad es que nos alegró por todo, por la repercusión que puede tener y porque es una iniciativa popular, en este caso de un grupo de unas 2.000 mujeres suizas, mujeres de más de 65 años que han hecho historia. Le jugement fera date. La Suisse est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses manquements. Ellas son conocidas como Abuelas por el Clima y así como escuchan, contaba la noticia la televisión suiza. Estas mujeres denunciaron a su país por no hacer prácticamente nada para combatir el cambio climático y reducir las emisiones contaminantes. Han estado 8 años alegando en los tribunales que eso atentaba contra su propia salud, contra la salud de ellas, y ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo les ha dado la razón y ha condenado a Suiza. A las 8 escuchábamos a una de estas mujeres decir que ellas ya no van a vivir mucho, pero que lo que viene es tan serio que ellas creen que tienen que actuar como puedan. C'est quand même une victoire intergénérationnelle pour tout le monde, pour les jeunes, pour les générations futures. Esta decía que es una victoria intergeneracional para todos, para los jóvenes de las generaciones futuras. Pablo Morán, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. ¿Qué tal? Y no solo eso, es una gran victoria de estas mujeres que llevan tiempo litigando, es una victoria en la lucha contra el cambio climático, pero es también algo que sienta un precedente para otros gobiernos. Sí, para otros gobiernos y para los tribunales en todas las instancias de medio centenar de países, porque una de las cosas que reconoce el fallo de Estrasburgo es que Suiza no garantizó el derecho de esas mujeres a que se las escuche, y eso implica a todos los poderes del Estado, también el judicial. Estas mujeres han tenido que llegar a Estrasburgo, y lo que venían denunciando estas jubiladas desde hace casi 8 años es la inacción de su gobierno frente al cambio climático, mientras ellas, su salud en particular, sufre los efectos de las olas de calor en Suiza. El fallo de Estrasburgo lo que dice es que esto puede ser motivo de litigio porque afecta al derecho a la vida reconocido en la Convención Europea de los Derechos Humanos. Así que efectos prácticos del fallo de ayer es que consolida esa vía judicial para que la sociedad fuerce cambios. Y esto es solo el comienzo, tal y como señalaba Greta Thunberg, recordando que cada vez hay más gente litigando contra esa inacción de sus respectivos gobiernos en diferentes partes del mundo, como ha sido el caso del Ejecutivo suizo, que respondía así al fallo. Para mí es importante que antes de juzgar una sentencia primero pueda leer las consideraciones que incluye y sacar después las conclusiones. Pero en todo caso me interesan las justificaciones relacionadas con Suiza. La sostenibilidad y la biodiversidad son muy importantes para Suiza y el objetivo de 0 emisiones netas también lo es. Estamos trabajando en ello y seguiremos haciéndolo con todas nuestras fuerzas en el futuro. Había, Ángels, algunos precedentes en Estados Unidos, también aquí en Europa, de algunas vías judiciales que habían reconocido el derecho de los litigantes a reclamar por esa inacción de sus gobiernos, pero esta es la primera sentencia de un tribunal supranacional que lo reconoce y representa también un importante argumento político, al menos aquí en Europa, ahora que estamos en plena precampaña de las elecciones europeas. Este Tribunal de Estrasburgo recuerda que el cambio climático es real y no se puede ignorar. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Cuando conocimos ayer esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos preguntamos, ¿en España estamos cumpliendo con los objetivos en la lucha contra el cambio climático? Javier Ruiz Martínez, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Y dice la ministra para la Transición Ecológica que España no es Suiza y que el objetivo del gobierno es cumplir con la Agenda Verde Europea. De hecho, Ángels, cuando le preguntas al Ministerio de Transición Ecológica sobre este tema, sacan pecho y señalan que la ministra Rivera encabeza el grupo de ministros europeos más concienciados con esa agenda verde. De hecho, su discurso público, el de ayer, el de todos los días, es este. No hay ningún tipo de pausa posible para la agenda verde. Deberemos ver cómo trabajamos con los colectivos más vulnerables, cómo acompañamos los procesos de transformación.
pero está absolutamente de más cualquier comentario como los que venimos oyendo de vez en cuando por gente que también podría ser denunciada precisamente por esa vocación retardista, que hagamos una pausa en la agenda verde, al contrario. Pero en lo estrictamente legal, ¿por qué la sentencia, dicen, no afecta a España? Pues porque el gobierno de Suiza incumplió, como ha dicho Pablo, los objetivos de reducción de gases que se había marcado para 2020 y su Parlamento no informó a la asociación. Y aquí en España sobrecumplió los objetivos de difusos que marcó la ONU a la Unión Europea para 2020, un 13% por encima de lo que debía. Y por si había dudas, también recuerdan que el gobierno ha ampliado voluntariamente sus objetivos para 2024. Dice la ley del clima que tiene que haber una reducción del 55% en 2030 y para ello tenemos que ir escalón por escalón. El escalón que teníamos para este 2024 establecía el 23% de reducciones de gases, España se puso el 33% y el próximo plan, el que se está negociando ahora, como hemos avanzado a las 8 en la SER, el gobierno está trabajando ya en una cifra, el 50% de reducción de gases de efecto invernadero y con una expresión, ambición, dicen, máxima. Javi, es evidente que esta sentencia ha gustado mucho a las organizaciones ecologistas, de hecho hay euforia entre ellas, lo que pasa que es que piden que la sentencia de ayer no tenga efecto solo en Suiza, sino en los 46 estados que integran el Consejo de Europa. Claro, porque en su momento los ecologistas aquí en España ya abrieron vía judicial. Aunque de momento no han tenido éxito, es cierto que los frenó el Supremo, la vía judicial todavía no está cerrada en España. Eso sí, ahora dicen que... Veremos ahora cómo podemos seguir trabajando en implementar esta sentencia en todos los Estados miembros del Consejo, que son nada más y nada menos que 46. La que habla es Inés Díaz de Greenpeace, una de las abogadas que ha trabajado en este caso. Desde Ecologistas en Acción, Jaime Doreste señala que la sentencia se va a notar aquí con... un efecto directo, palpable, en las jurisdicciones nacionales. Sin ir más lejos, los juicios por el clima, que todavía están pendientes de sentencia definitiva en nuestro país, entendemos que muy probablemente se vean influenciados y afectados por la jurisprudencia sentada por esta interesantísima sentencia. Todos los abogados medioambientalistas consultados por la SER meditan ya cómo acudir al mismo tribunal, al de Estrasburgo, que las señoras del clima suizas. Javi, gracias. Hasta luego. Me parece una noticia interesantísima, además yo creo que tiene dos patas muy interesantes. La primera es el éxito de la vía judicial por el incumplimiento de un Estado, por el incumplimiento de los objetivos en la lucha contra el cambio climático y además con este argumento que presentaron estas mujeres, porque esto nos va a matar a nosotros podemos morir en la próxima ola de calor, pero después también otra pata que después podemos incluso ampliar cuando hablemos de esa iniciativa popular que llegó ayer al Congreso de los Diputados sobre migración, el hecho de que las iniciativas ciudadanas sirven, llegan, marcan agenda política. Elena. Sí, no, está bien planteado por tu parte, es decir, hay una vía judicial que digamos que se traduce en una cosa muy concreta, que es una sentencia muy concreta, lo que abre esa posibilidad de que no se quede en papel mojado la fijación de objetivos y las ambiciones en términos genéricos, sino que efectivamente hay una vía, en este caso no menor, que es la judicial, que examina en qué medida haces lo que dices, ¿no? Y eso me parece que es muy relevante. Dicho lo cual, es verdad que habrá que analizar bien cómo se plasman esos derechos humanos que van a ser el arma o es el eje vertebral de esta sentencia en los distintos países, porque es verdad que el cambio climático compete y concierne a todos y efectivamente la manera más efectiva o la única posible para abordarlo es que lo hagamos todos conjuntamente. Pero, vuelvo a repetir, es una vía muy interesante porque dice, no basta con decirlo, vamos a vigilar que se cumpla, que se haga lo que dices. Digamos, la vicepresidenta apuntaba que incluso aquellos que puedan tener una responsabilidad a la hora de impedir que salgan las leyes, ¿no? Eso va a una llamada a navegantes de aquellos que son más negacionistas o que ponen palos en la rueda y eso me parece muy, muy importante. Y la otra vía es, como bien dices, y no solo es una cuestión de jóvenes de 15 y 16 años, sino que todos podemos hacer nuestra parte. Sí, además, especialmente interesante, perdona, Elena, porque es verdad que tienen la edad, nosotras podríamos estar en ese grupo de mujeres, no que hay gente que podría pensar, bueno, pues los que vengan detrás de mí que se apañen, y esa conciencia de no podemos permitirlo. Pero es doble, efectivamente. Una es que tienes que participar en algo que tú crees y que, aunque no te beneficiara o no fuera contigo directamente, pero es que además va contigo directamente. Sí. Porque es verdad que los efectos se están acelerando y lo que hay es una
reclamación para que los gobiernos tomen medidas sobre los problemas reales y concretos que afectan a las personas, ¿no? Ignacio. Es interesantísima la sentencia y el movimiento en sí. Esta idea de un grupo de mujeres jubiladas que utilizan ese tiempo y esos recursos para pelear por algo que les afecta a ellas directamente, porque, ojo, ya es el cambio climático ya afecta directamente a nuestras vidas, pero sobre todo afecta a las vidas de todas las personas que vendrán después. Las podríamos llamar las yayoflautas suizas por el clima. Es decir, aquí ya ha habido en España también ejemplos, muchos en los últimos años, de personas mayores movilizadas por causas comunes, por causas sociales que no solamente les afectan a ellos mismos, sino que afectan a toda la sociedad. A mí me parece interesantísima la sentencia porque parte de una base que hasta ahora era científica y ahora es jurídica también. La científica era que la acción del hombre y la acción de los gobiernos sobre la regulación que afecta al clima está afectando ya a nuestra salud, a nuestras vidas, a las muertes que hay en Europa. Eso, que era una evidencia científica, se convierte en una evidencia jurídica y tiene consecuencias. El problema, en mi opinión, siendo como es una excelente noticia, que lamentablemente los derechos humanos no rigen en todo el mundo. Y que la pelea por revertir, o al menos frenar, porque revertir va a ser imposible, frenar las peores consecuencias de la crisis climática y del cambio climático, no dependen solo de Europa. Europa es un actor muy pequeño. Esto lleva siempre a un debate interesantísimo, donde hay una parte que se pone pragmática y dice, bueno, total, como van a contaminar todos, pero yo frente a eso creo que es al contrario. Europa tiene, por un lado, la capacidad para liderar con ejemplo lo que se puede hacer contra la crisis climática, y también tiene una oportunidad económica, porque hay un factor importantísimo, que es que tú seas el primero en adoptar medidas muy agresivas para, por ejemplo, sustituir las energías contaminantes por energías renovables. Te puede suponer un coste a corto plazo, pero te va a suponer una ventaja económica a largo plazo también. Y yo creo que por ahí es donde el hecho de que este tipo de sentencias empujen a los gobiernos a ir más rápido puede ser una buena noticia en todos los ámbitos. No solamente en el ámbito de los derechos humanos, sino también a largo plazo en ámbitos económicos para Europa. Elena, que quiere decir algo, pero espera, que escuchamos a Gonzalo. Voy contigo, Gonzalo. Sí, desde el punto de vista democrático, desde luego es una noticia, y esta y la que viene sobre la iniciativa popular para regularizar a los inmigrantes, porque digamos en la teoría de la democracia la idea es que las inquietudes que se forman a nivel privado se van configurando en la sociedad civil a través de asociaciones, partidos políticos, medios de comunicación, se canalizan vía jurídica o institucional, llegan a los políticos que las transforman en leyes, ¿no? Eso se debería ser el mecanismo ideal del autogobierno y de la soberanía popular. Desde el punto de vista ya de la cuestión jurídica y medioambiental, hay que estudiar esta sentencia, pero yo me atrevo a augurar que va a suponer, igual que cuando damos una noticia sobre una innovación científica que va a transformar un paradigma o que va a suponer una antes y un después, me da la sensación de que esta sentencia lo va a ser. Y lo es por distintos motivos. Hasta ahora se consideraba que nuestro derecho y las categorías y su lógica no operaban para las injusticias estructurales como son los daños que son generados por la crisis ambiental y climática. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Uno, por el eje temporal. El calentamiento global que hoy padecemos es responsabilidad de emisiones que algunas datan del siglo XIX. O sea, cuando empezó el calentamiento global fue hace mucho tiempo. No hay hoy responsables directos del calentamiento global que estamos padeciendo. Lo que se emite ahora generará efectos en un futuro más o menos inmediato. Segundo, porque no hay un causante totalmente único. Es decir, hay muchos perpetuadores de la injusticia climática. Muchos de esos perpetuadores son beneficiarios, nos beneficiamos los que estamos, por ejemplo, en el norte global de las injusticias climáticas, incluso si estamos concienciados contra ellas, y no por ello somos culpables, no somos perpetradores, ¿no? Y por lo tanto no se pueden aplicar las categorías de responsabilidad y de imputabilidad individual. En ese sentido se consideraba que estas injusticias estructurales caían fuera del ámbito del derecho, caían quizás en la consideración de la moral, de la ética, de la responsabilidad hacia las generaciones futuras, pero no había que hacer nada jurídicamente. Curiosamente, este tribunal lo que ha decidido es que hay un Estado soberano que es responsable ante sus ciudadanos actuales, no los del futuro, por esto que está ocurriendo ahora, y además no por cuestiones compensatorias, porque lo que no están diciendo este tribunal es que el gobierno suizo deba poner, por ejemplo, refugios climáticos en verano. Eso sería una medida compensatoria para los daños padecidos actualmente. Está diciendo que su responsabilidad es respecto a la acción climática en cuanto tal, ¿no? Y esto creo que es lo que es totalmente novedoso y lo que me parece que hay que estudiar. Hay incluso cosas que me cuesta encajar, lo reconozco, porque esa idea de que el Estado se haga responsable de un daño, de una injusticia, cuyos responsables principales en realidad ya no existen y cuyo efecto va a ser en el futuro, en realidad es complejo desde el punto de vista conceptual, ¿no? Pero por eso me parece que este encaje debe ser estudiado y puede ser el preludio de otras sentencias que vengan después. Elena. No, lo que está
bueno, parece claro, es que abre esa vía. Es decir, lo que no sabemos en qué se va a concretar, o yo no he sido capaz de verlo. Quiero decir, se le declara responsable. Como tú bien dices, Gonzalo, yo creo que ese es el punto. Es decir, que los gobiernos tienen una responsabilidad que los tribunales le están exigiendo de hacer algo por combatir ese cambio climático. Y eso yo creo que es un elemento muy claro, que se sabía un poco en términos genéricos, pero que ahora se constata en una sentencia, ¿no? El problema, como intentaba plantear antes, es que la resolución depende del conjunto de los planetícolas, ¿no? O sea, de los terrícolas, pasados, presentes y digamos que futuros, si no los gobiernos actuales no toman medidas para corregirlo. Pero es verdad que, y eso en economía pues es importante, que cuando tú actúas en beneficio de otros, que son los free riders, es decir, que realmente van gratis porque ya te encargas tú, genera un problema de competencia, porque tú estás cargando con un coste que deberían asumir los demás. Por eso cuando dices, oye, se va demasiado rápido, los demás no hacen nada, tú estás pagando los de otros y entonces eres menos competitivo. Esa es la pugna, que en todo caso es interesante a raíz de esta sentencia, porque hay un incentivo para que los gobiernos lleguen a acuerdos. O que yo creo que ese es el otro punto en el que se está trabajando mucho a nivel de comercio global, exigir que con los que comercias cumplen determinados requisitos que tú te estás exigiendo y que te suponen un coste. Eso quiere decir que no compres productos contaminantes. Y eso es algo que es también muy incentivador para que esos otros países que iban por libre tomen medidas. Y esa es la dinámica de cooperación internacional, que con estas sentencias tienes un incentivo porque tienes un coste concreto que poner en la balanza por la inacción. Y eso es un incentivo para que actúes. Ignacio. Y eso sí, es muy interesante por dos motivos. Por un lado, porque pone sobre la mesa este debate, que es qué pasa con... lo planteo de otra manera. ¿Tenemos que aceptar que los sueldos en Europa sean más bajos porque hay países donde no existen los derechos laborales? Yo creo que no. ¿Tenemos que aceptar que las empresas sean contaminantes en Europa o que tengamos centros de las ciudades donde la gente muere de contaminación porque en otros países sea peor? Tampoco. Porque además algunos de los cambios a los que afectan las regulaciones medioambientales son globales, afectan a todo el planeta. Otros no. Cerrar el coche el centro de las ciudades a los coches de combustión afecta a la ciudad. No afecta también al planeta, pero sobre todo afecta a la ciudad y a la salud de todas las personas que viven en esa ciudad. Y al hilo de esta sentencia me estaba acordando de un ensayo reciente de un economista español canadiense, que es David Lizoain, que se llama Crimen Medioambiental, donde él plantea que algún día en el futuro habrá juicios como los de Nuremberg sobre los grandes responsables de la crisis climática, que sí, una parte son del siglo XIX, otra no, otras están vivos. Y son gente que ha tomado decisiones conscientes de las implicaciones que tenía para toda la humanidad y para todo el planeta. Y por eso él utilizaba en este ensayo el planteamiento muy provocador hoy, pero a lo mejor no tanto después de ver esta sentencia, de que si hay crímenes contra los derechos humanos, habrá criminales también. Claro. Que no son solamente los que no hacen nada por evitar que esos crímenes quedan impunes, que es lo que sale en la sentencia, que es los que no hacen nada, es decir, el gobierno suizo, para evitar que se cumplan esas regulaciones. No, los que contaminan. Los ejecutivos que, por ejemplo, han estado falseando datos sobre el impacto de las energías no renovables en el cambio climático. Eso es un ejemplo muy concreto donde existe muchísima documentación que afecta a grandes petroleras mundiales. Voy a ir a publicidad. Seguimos a la vuelta.
corriendo, que no me puedo entretener, que tengo que hacer gestiones presenciales en la aseguradora, pero vente a la Mutua. Pero qué necesidad de perder el tiempo. Puedes realizar tus gestiones desde el móvil y además te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es fácil, llama 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:51 de la mañana, 7:51 en Canarias. En el abierto, Elena Pisonero, Ignacio Scolari y Gonzalo Velasco. Estábamos hablando del éxito de esa iniciativa de 2.000 mujeres en Suiza que han conseguido darle ese toque de atención, ¿no? Una condena directamente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a su gobierno. Y hablábamos también de la importancia que tenía esto en cuanto a iniciativa ciudadana. Aquí en España, más de 600.000 personas han conseguido que el Congreso, como mínimo, aprobó anoche, además con un amplio consenso, debatir la regularización de más de 500.000 de personas migrantes que viven y trabajan en nuestro país, pero que no tienen documentación. Al final la votación fue 310 votos a favor y solo 33 votos en contra, que fueron los votos de la ultraderecha. Nicolás Castellano, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Es un primer paso importante. Ayer lo celebraban decenas de personas en la puerta del Congreso. De todas formas, ahora empieza el trámite, queda recorrido porque los grupos tendrán que presentar y presentarán con toda seguridad sus enmiendas. Y otro detalle, y es que Vox se ha vuelto a retratar con su voto y con sus explicaciones. Sí, explicaciones con tópicos como los de siempre, con la delincuencia y ese tipo de prejuicios xenófobos que hay sobre la inmigración. Lo cierto es que la fotografía que deja esta votación en el Congreso es que la mayor parte de los grupos han asumido el discurso de economistas, de buena parte de la sociedad, etcétera, etcétera, y es normalizar que buena parte de esas miles de personas que viven entre nosotros y que están fuera del sistema deberían tener primero pleno acceso a los derechos y después también aportar. Recordemos, Ángeles, que las anteriores 6 regularizaciones que se llevaron a cabo en España, tanto por gobiernos del Partido Popular con Aznar como por Zapatero del Partido Socialista, 1.200.000 personas consiguieron dejar atrás ese fantasma de estar fuera del sistema y su paso a cotizar, por ejemplo, a la Seguridad Social supuso un impulso del que nadie duda, ni siquiera los más xenófobos ni los más explotadores. Así que ayer no dejaba de llamar la atención que partidos tradicionalmente con discursos duros sobre la inmigración, como el PP o Junts, pues se posicionaran claramente con esa sociedad civil, esas 700.000 firmantes, asociaciones de inmigrantes, colectivos antirracistas que celebraban a la puerta del Congreso, pues por lo menos este primer paso simbólico, ¿no? Y ayer ya decíamos que era importante pensar en quién era esta gente, porque tú decías, están entre nosotros, es la gente con la que nos cruzamos en la calle, con las que incluso nos podemos cruzar en nuestras casas, en nuestros trabajos. A las 8 escuchábamos el testimonio de una chica que lleva 5 años en España esperando los papeles. Tú has podido hablar, Nico, con otras personas que se podrían beneficiar de esta regularización si finalmente se aprueba. Sí, no sabemos cuántos son, Ángel, exactamente. La cifra que se puso sobre la mesa cuando comenzó esta campaña de regularización ya fue de 500.000 de personas hasta diciembre del 21. Hoy no sabemos cuántos son, pero sí vamos a escuchar algunos de quiénes son. Mi nombre es Jorge Manuel Moreno García. Me encuentro en España desde el 30 de enero del 2019. Tengo más de 5 años acá. No he podido lograr que me hagan contrato de trabajo. No sé si es debido al muy alto costo de la seguridad social de los empleados de la construcción. Jorge tiene 5 años en España, 2 hijos y pareja, trabaja así, y si no le dotamos de permiso de trabajo y residencia, pero la gente se busca la vida y muchos empresarios se aprovechan de ello. Llegó de América Latina, como la mayor parte de las personas que están en situación irregular en nuestro país. Jorge lleva 5 años sobreviviendo sin ese permiso, el mismo tiempo que esta estudiante. Porque yo vine como estudiante y cuando vienes con un visado de estudiante a España, ese visado no cuenta para el arraigo social, que a veces te piden 3 años. En muchos casos a las puertas del Congreso contaba a otras compañeras de la lucha por los derechos de las personas migrantes que si no se abre una vía para conseguir la documentación, no sabe qué va a ser de su vida. Porque para estudiar necesito dinero y no tengo dinero. ¿Por qué? Porque no puedo trabajar. Entonces es como un círculo vicioso en el que me veo imbuida y lamentablemente tengo que estar buscando trabajos en B y eso hace que... Nos vamos fuera de Madrid ahora, Ángeles, al campo, otro de los espacios propicios para la explotación de los que no tienen permisos de trabajo y residencia. 3 años por ahí sin papel. Y vivir aquí en este país sin papel es vivirse sin derechos, la verdad.
Seydou Diop estuvo 3 años en situación irregular y sobrevivió recogiendo fresas en el campo, en Huelva. Hoy es el líder de ASNUSI, una de las asociaciones que ayudan a otros que, como él, sobreviven fuera del sistema. Afirma que hoy en día hay más de 1000 jóvenes malviviendo en chabolas ahora mismo y sin papeles en el campo de la provincia nubense. La mayoría de los usuarios nuestros están en una situación irregular y viviendo en la calle. No pueden encontrar un trabajo digno, están en los... De África llegó también Gatuso, que lleva 5 años sin papeles. He trabajado mucho tiempo con un señor, como no tenía papel, hasta la miera que se va pagando. Ha trabajado en la construcción, ahora lo hace en una finca, pero el empresario no le ofrece una oferta de trabajo formal y así no puede conseguir el permiso. De verdad, súper duro, porque no puede conseguir tarjeta sanitaria y aquí... Tampoco puede alquilar una casa y vive acogido por una familia de Madrid a la que no deja de agradecer. Familias que necesitan muchas veces de estas personas. Ayer por la tarde, cuidando de una persona mayor con problemas de salud mental, encontramos a Marci con una amplia formación en cuidados. Año con 6 meses que llevo, sí ha sido un poco difícil totalmente, por lo que, bueno, no he tenido documentos, no he tenido oportunidades de estudiar porque no tengo el NIE. Entonces... Y contaba que hay días que cobra, otros días que no, que muchas veces pues esos empresarios, esos emprendedores los dejan tirados. Y también simbólico, voy a terminar este repaso, Ángeles, con Rafaela. Es una de las líderes del movimiento de las trabajadoras del hogar. Rafaela llegó aquí en los 90 y estuvo prácticamente 3 años en situación irregular y era una de las personas que ayer emocionada celebraba lo que sucedía en el Congreso. Llegué en el 92 y yo duré 2 años y medio trabajando sin papeles. Estuve en asilo y refugio con el tema de... Testimonios muy diversos, de América Latina en mayoría, también de África, en el campo, en las ciudades. La realidad que aflora detrás de esta iniciativa legislativa popular. Gracias, Nico. Hasta luego. Y es que es de ellos y de ellas, de las que habla esta iniciativa legislativa popular que ayer fue admitida en el Congreso de los Diputados. Queda mucho recorrido todavía por delante. A la vuelta vamos a analizar el contenido de la iniciativa, el recorrido que puede tener y otra vez el triunfo de la iniciativa ciudadana, porque al final esto tiene como origen una recogida de firmas que alcanza casi las 700.000, auspiciada e impulsada por diferentes organizaciones, entre las que, por cierto, está Cáritas o la Conferencia Episcopal. Íñigo Sastre, buenos días.
9:01 de la mañana, 8:01 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Vamos a empezar en el Prat de Llobregat, donde, como les estamos contando desde primera hora, los Mossos investigan si un hombre ha matado a una mujer y a sus 2 hijos, que eran menores. Los hechos ocurrieron ayer y el hombre se suicidó después. Después en el Prat está Pol Valero. Pol, buen día. Buen día, sí, estamos delante de la casa, una vivienda unifamiliar en el centro, donde la policía encontró ayer por la noche los 3 cuerpos con signos de violencia. Son una mujer de 43 años y sus 2 hijos de 8 años, ambos. Horas antes de entrar en la casa, la policía encontró el cuerpo del hombre de 42 años que se había suicidado en la estación de tren de aquí, del Prat de Llobregat, y ahora se ha decretado el secreto de sumario, mientras los Mossos, la División de Investigación Criminal, trabajan para esclarecer los hechos. Si se confirma el crimen machista, será, por un lado, la 5ª mujer asesinada por su pareja o expareja en lo que va de año en Cataluña, y por el otro sería también el 5º menor víctima de violencia vicaria, incluyendo también el niño presuntamente asesinado por su padre en Bellcaire d'Empordà, en Girona, la semana pasada. Paul, gracias. A vosotros. Además, José Luis Astre. Hay 2 plenos que empiezan ahora mismo en el Congreso y en el Senado, y a los que iremos enseguida en el abierto. El Senado va a pedir formalmente al Congreso que retire la ley de amnistía. Es la primera vez que una Cámara le pide a otra que frene una ley. El PP va a tener que decidir si acaba llevando este conflicto de competencias al Tribunal Constitucional. En el Congreso va a comparecer Pedro Sánchez para hablar, entre otros asuntos, del reconocimiento del Estado palestino, y sobre la guerra en Gaza hay una novedad relevante. Son unas declaraciones que ha hecho Joe Biden en las que dice Bayo que Netanyahu se está equivocando. Ha sido durante una entrevista con el canal Univision. A la pregunta de si piensa que Netanyahu está hoy más preocupado por su supervivencia política que por la seguridad de Israel, Biden ha respondido de forma contundente. Creo que lo que está haciendo es un error. No estoy de acuerdo con él, ha dicho, apuntando después que no hay excusas para impedir la entrada de alimentos y medicinas en la Franja de Gaza. Y de los deportes, después del vibrante empate de anoche en el Bernabéu, Atlético y Barça se la juegan hoy Sampe en la ida de los cuartos de la Champions. Los 2 partidos desde las 9 de la noche, duelo de entrenadores con ADN Barça en el Parque de los Príncipes, que ayer ya se expresaba en previa. Paris Saint-Germain-Barça, hasta 7 jugadores de Xavi Hernández se perderán la vuelta si ven una amarilla. El otro es en el Metropolitano, Atlético Madrid-Borussia Dortmund, la previa de los 2 partidos en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde. Y de anoche, Real Madrid 3, Manchester City 3 y Arsenal 2, Bayern Múnich 2. La vuelta de ambos partidos en Manchester y Múnich el próximo miércoles. con Ángeles Barceló.
9:06 de la mañana, 8:06 en Canarias, en el abierto Elena Pisonero, Ignacio Escolar y Gonzalo Velasco. Vamos con el análisis de esa iniciativa legislativa popular que llegó ayer al Congreso de los Diputados. Ese consenso poco habitual, después iremos a lo que está pasando ahora mismo en el Congreso y en el Senado, pero ayer, cosa extraña, se vio acuerdo entre todas las fuerzas políticas, exceptuando a la ultraderecha, para admitir a trámite esa iniciativa legislativa popular, que lo que pretende es regularizar la situación, Gonzalo, decíamos, de esa gente que vive entre nosotros, que nos encontramos en la calle, que muchos de ellos están trabajando en nuestras casas o en las casas de alguien y que por trabas burocráticas llevan muchísimo tiempo intentando regularizar su situación y no lo han conseguido. Sí, creo que, celebremos de nuevo la iniciativa popular, celebremos que pongan, que desafíen a las fuerzas políticas que se ven así obligadas, incluso si tenemos que hablar ahora de su verdadera voluntad para llevar esto a efecto. Pero como mínimo lo tienen que debatir. Como mínimo lo tienen que debatir, como mínimo la opinión pública vuelve a tomar conciencia de la cuestión y tomamos conciencia de un problema que es que en este país se puede trabajar sin tener acceso a los derechos propios de quien trabaja. Y esto es algo que no se puede permitir. No puede ser que el beneficio económico, que la producción económica tenga siempre a clases sociales y a grupos sociales no del todo reconocidos, sino del todo remunerados. Hemos hablado del trabajo doméstico, hemos hablado del trabajo de las mujeres. Hablemos del trabajo de inmigrantes que están empleados de forma efectiva y que producen un beneficio a quien les emplea. ¿Por qué? Porque no les costean sus derechos en la seguridad social, por ejemplo, y por tanto no acceden a sus derechos básicos. Entonces, no nos podemos permitir la coexistencia con parias, con innombrables que están entre nosotros y que no tienen el acceso a una condición ciudadana cuando, por ejemplo, hasta hace 2 días, con una visa oro, no se compraba una vivienda de tanto... Bueno, todavía, porque solo se ha iniciado el trámite, todavía pasa eso. Y uno tiene acceso a la nacionalidad directa, ¿no? Entonces me parece que es una cuestión necesaria. Hay otras vías, desde luego. Hay la vía de los empleadores, por ejemplo, ¿no? Las inspecciones que impidan que se emplee, por ejemplo, en el sector de la construcción. Sabemos que esto ocurre de forma masiva, sin costear ciertos derechos y ciertas regulaciones, ¿no? Bueno, hay otras maneras y el PSOE ya ha anunciado o ya ha dejado ver que sus enmiendas van a ir por la vía de, regularizar a sectores de la población específicos, hacerlo de manera paulatina. Pero en general esto tiene que estar en el debate. El acceso cuando se está trabajando y se está en el territorio español tiene que ser mucho más fácil, mucho más inmediato y no se puede oponer. Las trabas burocráticas implican además frustración, una sensación de injusticia en quien las padece, una sensación de que no se accede al conocimiento de la información de la misma manera y por lo tanto el Estado no puede ejercer esa violencia legal, simbólica, hacia tantas personas, ¿no? Entonces me parece que esto es una iniciativa a celebrar y ahora Íñigo Errejón, se lo escuché ayer y me parece acertado, hay que hacer un seguimiento de esto. Esto no puede quedar en una noticia de un día, hay que hacer una comisión de seguimiento en el Congreso de los Diputados, quienes estamos aquí en estos espacios mediáticos tenemos que hacer seguimiento de la noticia para que no se laven la cara, no sea una especie de ese lavado de cara deontológico, ético, de cara a la galería y que luego esto pase legislatura tras legislatura sin que tenga ningún efecto, ¿no? Ignacio. Para mí es muy importante lo que ocurrió ayer y sobre todo me alegra mucho que por primera vez en muchísimo tiempo existiese una votación en la que solo se queda fuera la extrema derecha. Y todos los demás partidos, PSOE y PP fundamentalmente, en número de escaños, pero todos los demás se ponen de acuerdo en algo. En parte también creo que porque detrás de esta iniciativa, aparte de asociaciones sociales de todo tipo, estaba también Cáritas, estaba la Iglesia Católica. Estaba la Conferencia Episcopal. Y ponía un poco difícil al Partido Popular ponerse en contra. Pero el problema de fondo lo ha explicado muy bien Gonzalo. Estamos generando con el modelo legal de la ley de extranjería trabajadores de segunda con menos derechos. Porque siguen trabajando. Lo hacen en negro, lo hacen sin derechos, lo hacen en unas condiciones dañinas, en fin, intolerables en un país como el nuestro. No se puede permitir que haya gente que esté en estas circunstancias. Y además el contraste con medidas como la visa de oro que te daban, el visado oro que te daban al comprar una vivienda de lujo, y que te daban no acceso a los papeles, sino la propia nacionalidad, es tremendo, es tremendamente hipócrita para empezar. Creo que, aunque tal vez la medida no sea regularización tras regularización, tendríamos que tener un modelo, que es lo que piden los expertos, en los que determinadas personas que o bien han nacido aquí, o bien son familiares de personas que ya tienen los derechos de inmigración concedidos, o bien, en fin, hay muchas casuísticas que permitirían no ir acumulando recurrentemente esta enorme bolsa de personas de segunda, a las que se considera de segunda legalmente, aunque evidentemente no lo son, para que no se genere este problema de forma permanente. Creo que hay que aceptar algo que ya está aceptado mayoritariamente por la sociedad española, que es que la inmigración es un fenómeno fundamentalmente positivo para la propia sociedad, más allá de una cuestión ya de pura humanidad.
es que aparte hay una ventaja económica por regularizar estas situaciones, es decir, por no permitir que tengas una sociedad donde se pueden tener trabajadores de segunda. Y es verdad que muchas de las vías que se pueden explorar no son solamente la legal, simplemente con que se cumpla la ley. Para mí, una de las anomalías que peor hablan de la sociedad española en los últimos 40 años ha sido el tiempo que se tardó en dar derechos a las personas que cuidaban en las casas y que limpiaban en las casas. Sí. Que durante décadas y décadas gobiernos de distinto color político aceptaran como normal algo que es el derecho a pagar poco a la persona que te limpia, porque hablábamos de eso, la razón por la cual muchos gobiernos no se atrevían era porque, uno, eran personas que no tenían derechos políticos, fundamentalmente, es decir, eran personas que no te molestaban en las elecciones. Dos, quienes sí votaban eran las personas que no querían pagar las cotizaciones sociales de estas personas que les cuidaban o que les limpiaban o que les atendían. Y eso te habla muy mal de una sociedad, ¿no? Que durante tanto tiempo eso fuese impune y que se permitiese, y en este caso hablamos de un fenómeno muy similar, de algo muy similar. Por eso me alegra que algo que ha salido no del Parlamento en origen, sino de la sociedad civil, de las asociaciones, de los movimientos ciudadanos, consiga poner un espejo en el Parlamento en el que todos quieran salir guapos en la foto. Me alegra. Ahora lo importante es seguir el recorrido, ¿eh? Sí, a ver en qué queda después. Ahí me apunto a lo que dice Gonzalo. Elena. Bien, por añadir a lo que han dicho ya mis compañeros de análisis, yo creo que hay tres cuestiones, ¿no?, en este debate. Uno, que es el fenómeno, vamos a llamarlo con lo que es la inmigración o la migración en general, que es un fenómeno, es una tendencia creciente en este siglo XXI y que además tiene una consideración estratégica para Europa, que es una sociedad extremadamente envejecida, y efectivamente creo que tenemos que cambiar el tono del debate, el enfoque del debate, apuntaba Ignacio, para que sea, lo es, porque hablamos de personas, no hablamos de algo abstracto, sino de personas que deciden buscar su futuro en un país distinto al que han nacido, y eso efectivamente es una consideración positiva sobre cuál es tu país, cuáles son las oportunidades que ofrece tu país frente a otros. Y creo que ese debate debemos plantearlo en sus términos más amplios. Como digo, en el caso de Europa es esencial que abordemos ese tema como un tema estratégico, positivo, porque hablamos de personas, pero positivo para el futuro de nuestras propias sociedades, en las que, en segundo lugar, y ese debate está también ahora debatiéndose en Europa, el tema de los cupos, de los refugiados. Hoy hay pleno con Exacto. eso. Entonces hay un pacto migratorio del que tenemos que formar parte activa y que es una política europea porque tenemos un territorio común. El segundo ámbito que quería mencionar es efectivamente el que tenemos que hacer más fácil el cumplir las normas. Yo creo que hay una parte de educación fundamental que tenemos que cambiar en nuestro país, de la picaresca, es decir, el que se espabila, el que no cumple, es al final el que gana más pasta, es el listillo, ¿no? Yo creo que esa cultura hay que descartarla absolutamente y tenemos que fomentar una cultura de cumplimiento porque es la base de tener una sociedad sólida y con futuro, en la que la administración tiene mucho que hacer, tiene que facilitar las cosas, tiene que hacer trámites mucho más sencillos. Para poder contratar tienes que tener un NIE. Y el NIE no lo tienes si no tienes contrato. Esa rueda viciosa hay que romperla. Bucle, sí. Y eso es burocrático, ¿vale? Entonces no digo que no haya gente que no cumpla, que la hay, y mucha, desgraciadamente, pero sí que tenemos que hacer más fácil el cumplimiento. Y esa burocracia, esos trámites, no podemos en un país con desempleo estructural y con inmigrantes crecientes tener un mercado laboral disuasorio. Eso no puede ser. Y el tercer debate, por seguir con el tema de nuestras baby boomers que van a cambiar el mundo, es que es una iniciativa popular. Estamos en un momento en España en particular de parálisis normativa porque cualquier votación es un suplicio. Y a lo mejor la única manera que tenemos es que efectivamente la sociedad reclame que se hable de los problemas que le preocupan de verdad. No ni la amnistía, ni el futuro de Puigdemont o de no sé quién, no. Temas muy concretos, como son el hecho de tener necesidad de acoger dentro de tu empresa, dentro de tu familia, a personas que te quieren ayudar y que no puedes contratar. Y luego está el tema de la vivienda, por ejemplo, del que supongo que hablaremos después. Y sobre esto que dices, que además me parece muy interesante, y lo recordábamos esta mañana a las 8, que la política también es cosa nuestra, que también es cosa de los ciudadanos, y en un momento en el que atravesamos, como tú dices, Elena, que todo es amnistía, que todo es Puigdemont, que todo es guerra partidista por todo, por absolutamente todo, que los ciudadanos sepan todo
tomen conciencia que de nosotros también depende poder poner en la agenda. Luego veremos cómo sale, y ahí es la importancia de seguir el recorrido de esta iniciativa legislativa popular, pero que de nosotros somos capaces de marcar la agenda política. Claro, y que la representación de nuestra voluntad y de nuestras demandas no se canaliza solamente en los momentos electorales, por prolíficos que sean. Claro, que son muchos. Claro, uno de los diagnósticos sociológicos de nuestro presente es que digamos que ha habido una disolución, una distorsión o una degeneración de la esfera civil. Y en buena medida esto se explica, aunque no es una única causa, como casi nunca en cuestiones sociales, porque de alguna manera las intermediaciones han entrado en crisis, en la medida en que la esfera política se comunica de una manera mucho más directa, por ejemplo a través de las redes sociales, con el ciudadano individual, que se siente así interpelado de una manera directa y siente a su vez la capacidad de interpelar también de una manera, pues digamos, mucho más efectiva, ¿no? Y claro, estas intermediaciones son lo relevante, porque es en esas agrupaciones, en esas organizaciones del tercer sector, las ONGs, a través de medios de comunicación, de organizaciones de sociedad civil de distinto tipo, como las demandas individuales, las experiencias aisladas, se ponen en común, se coordinan, se fraguan, se convierten en conciencia colectiva y se pueden canalizar de alguna manera representativamente. Entonces, de alguna manera es verdad que esto es una esperanza a la posibilidad de que esa esfera civil intermedia pueda seguir un agente activo, ¿no? Movimientos sociales, desde luego, también y otro tanto. Y respecto a esta cuestión no me resisto a decirlo, ¿no? Pensemos que estamos en un contexto de próximas elecciones europeas en el que el discurso sobre la inmigración es muy duro, sino por decirlo así, xenófobo en muchos países. Yo creo que es importante que en España sigamos reivindicándonos como excepción ibérica en algunos casos, ¿no? Y en este es uno de ellos, por más que Vox se esfuerce en importar discursos que no son de aquí. Aquí tenemos problemas de racismo, tenemos problemas de aporofobia, tenemos problemas de integración todavía, pero no tenemos problemas análogos a los de otros países. Creo que podemos ser un modelo y esforzarnos en reivindicar además a todos esos ciudadanos migrantes que tienen una voluntad de, bueno, no ciudadanos todavía, pero que tienen una voluntad de ser ciudadanos muy férrea, que tienen un compromiso con los deberes que implica la ciudadanía de este país. Y debemos reconocer eso y enseñar también a nuestros vecinos europeos que otro tipo de política y otro tipo de actitud es posible. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta irremediablemente sí vamos a ir a lo que está pasando ahora mismo en el Congreso y en el Senado.
Dale, Páramo. Que tengo otro consejito. Mira, estamos en primavera y es tiempo de FromPro. Llega el tiempo de la desparasitación de tu mascota con el nuevo FromPro. Suena bien y claro, pues sabe mejor. Se trata del antiparasitario en comprimido sin receta, líder del mercado y que está disponible en tu tienda de mascotas. Rápido, fácil y efectivo. Con FromPro protege a tu perro de pulgas y garrapatas durante al menos 30 días. FromPro, quiérele sin límites. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Los europeos que nos piden ayuda y estamos respondiendo a esa llamada. Porque es nuestro deber. 9:21 minutos de la mañana, 8:21 en Canarias. Está en marcha, como pueden escuchar, de hecho están escuchando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Está en marcha el Pleno del Congreso con la comparecencia del presidente del Gobierno para explicar la agenda internacional del Gobierno y los acuerdos del último Consejo Europeo. Después habrá sesión de control. En el Congreso está Guillermo Lerma. Guille, buenos días. Hola, Ángel, buenos días. Y ya ha hablado el presidente del Gobierno sobre el reconocimiento del Estado palestino. Sí, está dejando claro Sánchez que al menos en esta primera intervención no va a salirse del guión previsto para el pleno de hoy. Gaza, Ucrania, Marruecos y la evolución de la economía, esos han dicho van a ser los temas que van a centrar esta primera comparecencia en medio del clima electoral que ha inundado las cámaras desde el adelanto electoral en Cataluña. El presidente del Gobierno ha pedido al inicio de su intervención a los grupos aprovechar esta sesión para mirar más allá de nuestras fronteras. Ha sacado pecho de la agenda internacional y de su intento por aumentar la influencia de España en este sentido. Un Sánchez que ha arrancado el primer aplauso de su bancada al asegurar, como decías, que España está preparada para reconocer al Estado palestino. Señorías, porque es lo justo, porque así lo demanda la mayoría social, porque además también es en el interés geopolítico de Europa y porque la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia. España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino. La Moncloa quiere así que la comparecencia sirva para mostrar un contraste entre el presidente, dicen, centrado en asuntos de Estado, y una oposición que solo busca embarrar el debate y destruir. Quiere marcar el Ejecutivo así su propia agenda para huir y no dejarse arrastrar por la del PP. Va a ser difícil, Ángels, porque en la Cámara, lo vimos ayer, tanto en el Senado como en el Congreso, está tomada por ese ambiente de campaña. Ayer una ministra del Gobierno decía que Sánchez tiene también preparada la artillería, así que son conscientes en el PSOE de que este debate se va a convertir también en un cara a cara entre Sánchez y Feijóo, donde saldrán los escándalos del caso Koldo o las informaciones sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No le van a ayudar tampoco al presidente del Gobierno sus socios, ni de coalición ni parlamentarios, embarrados también y inmersos en esa campaña electoral, la de Cataluña el 12 de mayo y las vascas el 21 de abril. Y quedamos pendientes de cualquier novedad en el Congreso de los Diputados. De momento, escuchando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablando y desgranando los últimos avances, las últimas acciones en su agenda internacional. Escuchamos. Vamos a auspiciar el entendimiento entre Occidente y el mundo árabe y vamos a aumentar nuestra cooperación al desarrollo, defender una política exterior feminista y promotora de derechos humanos, como hemos hecho desde el inicio de la legislatura. Vamos a cumplir con la Agenda 2030, con nuestros compromisos climáticos. Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, en el arranque de este pleno y en el Senado. Nos encontramos ante, que lo dice con mucho sarcasmo, ante un hallazgo sin precedentes, brillante, que no tiene recorrido constitucional alguno, que lo único que intenta es encubrir un recurso de inconstitucionalidad. Y va a más, y cita a Jeremy Bentham y su manual. En el Senado está interviniendo el senador del Partido Socialista, Manuel Fajardo, en ese choque institucional que se plantea hoy entre las dos cámaras. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Porque esta Cámara está debatiendo que pedirle al Congreso que no tramite la ley de amnistía y, como decíamos, esto va a provocar ese choque institucional entre las dos cámaras inédito en España. Sí, está en marcha ya este debate que es inédito, como decías, en democracia. Ahora el PSOE está en el uso de la palabra. Ha acusado al PP de haber podido recaer, en un delito de prevaricación por el uso, dice, que están haciendo de la mesa para torpedear la ley de amnistía. El debate ha arrancado con el PP, con el senador Antonio Silván, defendiendo esta decisión de llevar al Senado al choque institucional con el Congreso. Le escuchamos. El Congreso, al calificar y tramitar erróneamente una amnistía como proposición de ley orgánica, se ha extralimitado en sus competencias, invadiendo así
las atribuciones que la Constitución confiere al Senado como poder constituyente. De acuerdo con el procedimiento... Con su mayoría absoluta, el PP va a pedirle formalmente a la Cámara Baja que paralice la tramitación de la ley de amnistía, aunque la iniciativa no va a tener recorrido porque Armengol lo va a rechazar y porque en el propio PP están dando a entender que no van a llevar hasta el final este desafío institucional. El propio Feijóo reconocía ayer que este proceso no va a retrasar la tramitación de la norma y, de hecho, el PP duda sobre si debe llevar este conflicto sobre la paralización de la ley hasta el final, hasta el Tribunal Constitucional. Pero bueno, antes toca que el Congreso conteste y se confirme esa negativa a frenar la amnistía. Armengol tiene un mes para contestar. Según fuentes de la Cámara, no agotará el plazo y argumentará su rechazo con informes jurídicos para darle al proceso, dicen, la máxima normalidad y evitar alimentar la estrategia del PP. Ana, lo mismo que decía Guille, cualquier novedad en ese pleno en el Senado nos pides paso para contárnosla. Hasta ahora. Perfecto, aquí estamos, gracias. Pues en marcha simultáneamente, Ignacio, los dos plenos en el Congreso y en el Senado. En el pleno del Congreso con el presidente del Gobierno informando sobre los acuerdos del último Consejo Europeo, y en el Senado en marcha ese debate que plantea ese choque institucional inédito, pero yo creo que no sé si también es inédita la utilización que está haciendo el Partido Popular de la Cámara. No sé si es el papel del Senado. Bueno, quien está ahora reformando la Constitución para darle al Senado un papel que no tiene la Constitución es el Partido Popular. Además, siendo plenamente conscientes de que esta campaña, que nace de una teoría extremadamente populista y al borde de fuera de la ley por parte de Vox, de qué puede o qué no puede hacer la Cámara Baja, pues en fin, va a llevar a la Cámara Alta, perdón, va a llevar a un choque que no tiene ningún sentido y que no tiene ningún precedente. El Senado tiene una labor bastante tasada y se sabe muy bien para qué está y para qué no está. Esta idea de que desde el Senado puedan bloquear una ley aprobada por el Congreso, pues no ha pasado nunca, no puede pasar, no ha ocurrido nunca. Está bastante establecido cuál es el papel de cada Cámara en la Constitución, esa que tanto citan los que no la cumplen, y creo que en este caso que el propio PP admita que no va a ningún sitio, pero que aún así vamos a avanzar un ratito, pues es bastante anómalo, la verdad. O sea, ellos mismos reconocen, el mismo líder del Partido Popular reconoce que esta idea de Vox es una ideaca que no tiene ningún sentido, que no van a llevar ese choque hasta el final, que sería ya, eso sí que sería de verdad romper las costuras del Estado de Derecho. Pero bueno, por un ratito lo vamos a ir moviéndonos para que no puedan decirnos desde la extrema derecha que somos unos cobardes o que no nos atrevemos o que somos la derechita cobarde, ¿no? Me parece todo bastante anómalo y ojalá esa sensatez que a veces aparece, como lo que hablábamos antes, esta votación inédita, con este consenso inédito para tramitar la regularización de tantos inmigrantes, pues se diera en más cuestiones de la política española. Parece que aquí no. Elena. Bien, no, yo creo que aquí, en fin, son muchos temas. Yo uno lo separaría, el del papel del Senado, que yo creo que aunque esté tasado, yo creo que la mayor parte de la población no lo tiene muy claro, sobre todo si al final hay una mayoría que mejor que no la ejerzas porque no es tu papel, tampoco encaja mucho. Quiero decir, tengamos claro para qué está el Senado, si es una segunda lectura, pues es una segunda lectura en la que se dice lo que se piensa, y yo creo que hay un hecho cierto, y es que hay una mayoría clara que expresa su no conformidad con un proyecto de ley en el que, digamos, si nos vamos a la definición estricta de lo que es la prevaricación, es tomar una decisión a sabiendas de que es ilegal. Entonces, lo que se está poniendo de manifiesto es que, bueno, pues se tienen dudas sobre la legalidad o su conformidad con el marco constitucional. Que esto sea enredar o no enredar, bueno, el hecho cierto es que hay una mayoría clara que no está de acuerdo con lo que se ha decidido en el Congreso, y eso, digamos que políticamente se buscan todas las vías para ponerlo de manifiesto. Y este es para mí un tema que está ahí y que no es menor. Yo creo que en ese sentido tiene que subrayar ese hecho. Luego está el otro debate, yo creo que nos preguntabas por las dos cosas, ¿no? En el caso del presidente del Gobierno, yo creo que es muy importante que los debates de calado vayan al Congreso y no solo el rifirrafe de si llamo a no sé quién, llamo a tu mujer, no la llames porque yo te llamo a otro. Deberían ser los debates que está planteando el presidente en este momento. Ojalá toda la sesión fuera así, porque nos lo decía el propio Guillermo, de momento sí, ya veremos después. Claro, pero yo creo que el que explique sus gestiones, su estrategia y su planteamiento, pues es lo que debe ser, rendir cuentas al conjunto de los ciudadanos a través de sus representantes de cuál es la agenda, ¿no? Y en concreto el que considere como una estratégica básica de la diplomacia española el reconocimiento del Estado palestino, pues no es una cuestión menor, y creo que merece
un discurso en sus justos términos sin ningún otro tipo de interferencia, ¿no? Yo creo que eso es lo que debe ser y es de agradecer que el presidente de gobierno así lo plantee, ¿no? También el hecho de que, como digo, la oposición tenga una opinión y se debata cuál es la posición de cada uno para que efectivamente eso sea un activo para España y no un demérito si los demás no están de acuerdo. Bueno, ojalá mañana tengamos que informar de este pleno, hablando de que ha ido exactamente sobre esto todo el pleno, todas las intervenciones. Pues con esto último, muy de acuerdo. Y lo que tenemos que preguntarnos es por qué no pasa y por qué no es posible, ¿no? No voy a entrar en el uso del Senado, que es una cuestión compleja y que requiere, pues bueno, volver al eterno tema de si es una Cámara que es necesario reformar, si está cumpliendo efectivamente su función, etcétera, ¿no? Desde luego no me parece ya lícita la estrategia de prolongar la cuestión de la amnistía hasta sus extremos temporales, ¿no? Pues con la comisión de investigación, calculando cuándo va a intervenir Illa en el momento clave de la campaña electoral para que así... Bueno, no es la manera. Esto se zanja por sus trámites pertinentes, por los trámites fijados, y no se tiene que emplear esto como un descrédito, como una especie de corrosión constante y de ocultamiento de cualquier otra posibilidad de noticia, cualquier otra posibilidad de rendición de cuentas de la política, ¿no? Pero el Partido Socialista y el Gobierno tiene algo de responsabilidad en que cuando va a la Cámara, como hoy, a dar cuenta de su acción de gobierno y de algo tan relevante como el reconocimiento del Estado palestino, como algo tan significativo y tan además inequívocamente acertado como ha sido su acción exterior, porque es verdad que desde hace tiempos inmemoriales España no tenía una acción exterior de algo tan influyente, ¿no? Y esto yo creo que incluso a quien le cueste hay que reconocerlo. Y sin embargo, parece que es una excepción también por parte del Partido Socialista, que muchas veces va a la Cámara a hacerle la oposición al PP. Y digamos se ha constituido una especie de lógica bipartidista en la cual se definen por la oposición a los otros, ¿no? Entonces, en mi opinión, no basta con que hoy venga el PSOE y diga: esta ha sido mi acción exterior, esta es mi apuesta por la ley de vivienda nueva, etcétera, etcétera. Porque es que el clima discursivo, el marco a los que también el PSOE ha contribuido es otro. Y por lo tanto a mí me parece que para que esto tome su relevancia tienen que zanjar el otro problema. Para mí el PSOE todavía tiene que fijar una posición y tiene que zanjar de una manera definitiva cómo se está moviendo frente a la cuestión catalana. Tiene que hacer una apuesta política respecto a esto, que no ha conseguido zanjar solamente con el discurso de la reconciliación y con su apuesta o con su justificación de la ley de amnistía. Hasta que no zanje eso, hay campaña todo ahora, lo ¿no? demás va a quedar diluido, y es que es lamentable porque son cosas muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, sí está haciendo ahora bien Pedro Sánchez en hacer su trabajo. Ojalá esto sea su labor, pero tiene que hacer algo más para que las condiciones sean las de que su trabajo pueda ser auscultado, pueda ser monitorizado y podamos estar hablando de ello, ¿no? Pero ¿cómo se sale de esta dinámica si estamos en una campaña electoral permanente? Claro, es que ahí está la clave. ¿Cómo se sale de la dinámica en la que anda metida la política española? Pero yo creo que el problema no es que estemos en una campaña electoral permanente. Es decir, llevamos 5 años y medio con el bloqueo del Poder Judicial. Ha habido temporadas con campaña y temporadas sin ella. Sigue sin cumplirse. Es decir, que no culpemos de todo la campaña electoral. Hay una cuestión previa a todo esto, que es... Estamos en el caso del Poder Judicial es bastante claro. En este caso la responsabilidad está bastante clara y tasada de quién se trata, el que está bloqueando algo tan básico como el cumplimiento de la Constitución. No es la campaña. No es simplemente la campaña. Tiene mucho que ver con una pelea interna que existe en la derecha, entre la derecha y la extrema derecha. Tiene mucho que ver con cómo existe además dentro del propio Partido Popular otra pelea interna entre el liderazgo nacional y el de Madrid. Eso está condicionando de una manera extrema la política española. Eso. Que no son las campañas electorales, porque no había campaña electoral cuando Núñez Feijóo decidió bloquear por enésima vez la renovación del Poder Judicial. Y ahora se puede decir que este intento que se hizo culpando a Europa y diciendo vamos a meter a Europa de por medio como intermediación y luego después diciendo que no tienen nada que decir, bueno, ahora viene una campaña, pero es que antes no. Es decir, que no podemos... No ayuda que haya una campaña electoral, pero no es solo eso lo que está permitiendo o provocando que estemos metidos en este extremo lodazal en el que la noticia sea que haya una votación conjunta en la que alguien se pone de acuerdo. No viene de ahí. No, pero está gobernando el PSOE, ¿no? Porque parece que estaba gobernando el PP, ¿no? O sea, quiero decir que en al el final, caso del como Poder bien Judicial, dice Gonzalo, cuando gobierna el PP es cuando se renueva y cuando se gobierna el PSOE, el PP bloquea. El Consejo General del Poder Judicial es importante, pero no determina la agenda política.
O sea, vamos a ser sinceros, igual que dice Gonzalo, no, a lo mejor hay que cambiar un poco el chip y dejar de hacer la oposición a la oposición y dedicarte a gobernar. Que yo creo que esa es, al final, la esencia, el que tiene la responsabilidad, porque la ha querido asumir, ya ha conseguido los apoyos necesarios, es el Partido Socialista. Otra cosa es que el sistema o la mayoría que ha conformado es inestable o es muy costosa como para poner o seguir, ¿cómo se dice? Digamos, ejecutar una agenda política que, por otro lado, pues va cambiando según la necesidad de los votos que tienes. O sea, que el Consejo General del Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo, hay que cumplir la Constitución, pero no puede determinar la gobernabilidad de nuestro país. O sea, las emociones no se contrastan con razones, si no sería todo muy fácil, ¿no? Entonces tú no puedes contrastar un estado afectivo que se ha generado en este país, fundamentalmente con la cuestión de la amnistía en los últimos meses, pues dando buenas razones, como la ley de la vivienda o como la política exterior, ¿no? Yo lo que quiero decir es que, digamos, un votante, imaginémonos, andaluz, de tendencia socialista, que esté escuchando hoy a Pedro Sánchez, probablemente es posible, esto es un escenario imaginable, está escuchando diciendo, me parece muy bien esto que estás votando, pero quiero que me aclares esto de la financiación. Esto que dijiste hace unas semanas de que iba a haber un pacto con Cataluña especial, ¿esto cómo nos va a afectar? Porque es que esto está pasando. O sea, hay desconfianza en base a esto. El PP la está alimentando hasta la extenuación, seguramente esté en su labor o en sus prerrogativas, y yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno, pero sobre todo el PSOE, es decir, vale, esto que nuestra estrategia para explicar todo lo que hemos hecho en relación a la cuestión catalana no ha funcionado. No, hemos dado, por supuesto, que era autoevidente, o hemos dado una clave discursiva que no ha logrado calar. Venga, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a zanjarlo para poder dedicarnos a hablar de estas cosas. Pero lo que no se puede hacer ahora, digamos, es culpar a tanta gente que, digamos, está distraída por el ruido de que no atiendan suficientemente a esto, que seguramente sea lo que ahora hagan, ¿no? Es interesante esto que planteas, pero aquí hay una cuestión que es... durante meses hemos estado escuchando una mentira, que es que, una muy concreta con el tema de la financiación de Cataluña, que es que la eliminación de la deuda de las autonomías será exclusivamente para Cataluña. Eso es una mentira que podemos culpar al gobierno de que haya sido incapaz de imponer la verdad, pero la realidad es que el argumento de que todo esto era una quita a Cataluña a costa del resto de los españoles, que se ha repetido hasta la extenuación en la campaña gallega, en el Parlamento español, en el Senado, es falso. Es falso. Es bastante sencillo de explicar, es bastante sencillo de entender, es decir, estamos hablando de que la deuda que hasta ahora estaba en las autonomías pagando un tipo de interés muy alto se asuma desde el Estado pagando un tipo de interés menor, y sí, beneficia a Cataluña y a Andalucía y a Valencia y a todas las autonomías, porque todas las autonomías están endeudadas en el FLA, a través del FLA y a través de otros mecanismos. Decir eso, es verdad que el gobierno debería esforzarse más en ver cómo comunica la verdad frente a la mentira, pero es que en ese caso concreto, en el tema de la financiación, otra cosa es que luego más adelante se pacten otras historias que ahora no están sobre la mesa, pero lo que se ha pactado ahora y de lo que se está hablando hasta ahora es algo en lo que estamos debatiendo sobre la incapacidad del gobierno para, en un campo de barro, decir que eso es el norte y esto es el sur. Sí. O sea, es terrible, pero es que hablamos de eso. Bueno. Sí, estoy en este particular, que además yo he puesto como ejemplo, no digo que todos estemos pensando en la cuestión de la financiación, pero es una de las cosas que preocupa, ¿no? Y es uno de los agravios que se señalan más allá de la cuestión del penal o no, de si es justo aplicar la amnistía a Puigdemont y a otros tantos, ¿no? Digamos, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en esto, ¿no? Bueno, pues que en lugar de explicarlo como creo que es la verdad, ¿no? Se ha decidido compensar a través de una iniciativa que viene de Cataluña, los problemas de financiación de las autonomías que derivaron de la crisis económica de 2008. Algo que, por otro lado, viene fundamentalmente, además, del pacto al que se llegó no con Junts, sino con Esquerra, que remitió a las cuestiones económicas financieras de la crisis y a la decisión del Tribunal Constitucional de anular el Estatut el origen de toda la conflictividad con Cataluña. Me parece que ese relato es un relato racional, es un relato plausible, es un relato con el que se pueden hacer cosas, es un relato que acepta además una mentalidad progresista, pero que al venir unilateralmente de Cataluña y al privilegiar de una manera casi exclusiva como interlocutora a Junts, ha generado una tergiversación que sí ha podido ser alimentada por aquellos que están difuminando una mentira, ¿no? Entonces, sencillamente lo que yo quiero decir es que hay que aclarar el ruido, hay que aclarar la bruma, porque muchas veces estamos aquí como con los juegos de trilero, ¿no? Es que nos cuesta seguir la bolita, porque es que se mueve tan rápido y hay quien se esfuerza en mover tan rápido los cubiletes que al final no sabemos dónde está la verdad, ¿no? Y para que la política pueda volver
volver a sus cauces, es necesario aclararlos, ¿no? Es necesario definirlos de una manera adecuada. Muy rápido, sí, muy rápido porque sé que vamos mal de tiempo. No, yo creo que este tema es un tema tan relevante como para que se explique en sus justos términos. No vale decir es falso lo que han dicho porque al final, en este caso además hay posibilidad de poner números objetivos para poder explicar claramente qué es lo que está pasando con la financiación autonómica. Financiación autonómica que, ya pongo por delante, es un debate que deberíamos tener en abierto y ni siquiera exclusivamente dentro de una conferencia entre administraciones, porque parece que, bueno, yo ajusto, yo te pongo, yo tal. No, esto afecta a los ciudadanos y abunda en lo que tú apuntabas, Gonzalo, y es la sensación de que hay españoles de primera y españoles de segunda en función de en qué territorio están. Y eso es muy peligroso, porque no se trata de luchar entre territorios, sino buscar igualdad de condiciones entre ciudadanos. Y este debate es realmente importante. Y lo que no se puede es, en una medida, que se supone, ha pedido uno, pero que al final lo que no podemos es hacer primar al que no ha hecho bien las cosas y al que se le perdona una deuda que claramente es mayor que el resto y que al final, oye, como yo no he ajustado el déficit, no he conseguido una financiación, me la perdonas. Que me parece bien que se la perdonen a todos, pero ha habido algunos que han hecho las cosas mejor que otros que se benefician porque al final han conseguido una transacción. Y este debate me parece muy importante porque afecta a algo fundamental en el funcionamiento de las sociedades y no solo de la economía, que por supuesto que son los incentivos perversos. Si yo te perdono por una cosa que has hecho mal, y esto se aplica a la financiación y os sonará también para la amnistía. Da igual lo que hagas porque luego te lo voy a perdonar. Yo no quería torpedear el guión trayendo un tema que no estaba, que es el de la financiación. No, pero eso está bien porque es muy importante. Pero lo que quería decir sencillamente es que el eje territorial sigue determinando de qué se habla aquí. Y que hasta que ese eje territorial no esté claro y no haya unas posiciones más firmes, no podremos hablar de todo lo demás de lo que es necesario hablar. Voy a ir al Congreso porque ha terminado ya, Guillermo Lerma, ha terminado ya la comparecencia del presidente del Gobierno y está ya en su turno de palabra el líder de la oposición, ¿no? Sí, está ya en la tribuna el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que está contestando a esa primera intervención del presidente del Gobierno en la que Sánchez, como decíamos, ha centrado su discurso en la seguridad, la agenda internacional y la economía, pero ha cerrado su intervención lanzando algún dardo que otro a la oposición. Asegura el presidente del Gobierno que la derecha trata de esconder la gestión y los datos que avalan la buena marcha del país tras una cascada de fango, intoxicando el debate público y con una estrategia trampista. Me gustaría que España tuviese una oposición menos tóxica, más constructiva, que aportara alguna propuesta de vez en cuando para elevar el debate público y mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos. No es así y es una lástima. Pero que nadie se lleve a engaño. Ninguna de estas dificultades nos va a frenar. Tenemos más de 3 años por delante de legislatura para continuar transformando España. Por mucho que, que a algunos les duela, por mucho que insistan en manipular los datos, en bloquear las instituciones, en hacer pronósticos catastrofistas, yo creo que España avanza en la buena dirección. Algunos quieren ocultar esta realidad, señorías, bajo el fango. Quieren ocultar los buenos resultados del Gobierno y su ausencia, por cierto, de proyecto político bajo el ruido, la calumnia y la crispación. Tenemos más de 3 años de legislatura por delante y los vamos a aprovechar, ha dicho Sánchez, para cerrar esa intervención a la que ahora está contestando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Le escuchamos. No consulta con la oposición, ni con el Congreso, ni con nadie. Entra y sale del consenso europeo o de las Naciones Unidas según le dé la gana. Y encima viene aquí con propuestas e exigencias. Claro que quien ve razonable controlar a su antojo el CIS, el INE, la Fiscalía, el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, Radio Televisión Española y EFE, todo, eso también le parece lógico. Pero ¿qué va? Es exactamente lo contrario de lo que hacen los grandes líderes mundiales. Por eso usted no lo es, señor Sánchez, ni jamás pasará a la historia como uno de ellos. La tercera petición... Pausa y seguimos. Haga el favor...
Àngels Barceló. 9:47 de la mañana, 8:47 en Canarias. En el abierto Elena Pisonero, Ignacio Escolar y Gonzalo Velasco. Entramos ya en el tramo final de este abierto. Recordando las palabras de ayer de Carles Puigdemont, unas declaraciones ayer en RAC1 que de alguna manera han condicionado las últimas horas de la precampaña en Cataluña, porque dice el expresidente que volverá a España para la investidura, sea o no si es él quien es investido, aunque no sea él quien sea investido, pero que no se ve como líder de la oposición. Radio Barcelona, Xavi Abelló, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Ángels. Claro, y la conclusión que ha sacado todo el mundo, los socialistas, pero yo creo que todo el mundo, que si no puede formar gobierno, si no él es presidente de la Generalitat, va a dejar la política activa. De algún modo, Puigdemont ha decidido jugársela al todo o nada. Si no logra una mayoría para volver a ser presidente de la Generalitat, no va a continuar su carrera política. Lo dejó bastante explícito ayer en esta entrevista, ni como jefe de la oposición, ni tampoco, por ejemplo, como hipotético conseller de un gobierno liderado por otro partido. Confirmó que dejaría la política activa. Jo no puc fer política activa si no tinc la responsabilitat de la presidència, que és el que em porta a presentar-me. Diguéssim, té poc sentit que jo em dediqui ara a fer... Tiene poco sentido que un presidente de la Generalitat tome otras responsabilidades, defendió Puigdemont, que solo contempla una opción para llegar a la presidencia, que es tener una mayoría independentista que le apoye, sin pactos con el PSC. Tras el divorcio consumado en esta legislatura, el expresidente dice querer reconducir las relaciones con Esquerra Republicana tras las elecciones, un apoyo que muy probablemente le sería imprescindible, pero no participaría él personalmente de un gobierno de Pere Aragonès si los republicanos fueran los que volvieran a quedar por delante el 12 de mayo. Es que a pesar de las reiteradas críticas hacia Esquerra, Puigdemont dice no querer confrontar directamente con Aragonès en esta campaña, un argumento que le sirve para rechazar participar de cualquier cara a cara o debate entre los tres principales aspirantes a la presidencia, Aragonès, Illa y él mismo, algo que pues a ojos de Esquerra Republicana sucede porque Puigdemont, dicen, no tiene o no quiere explicar sus propuestas. En cualquier caso, Puigdemont insiste, volverá a Cataluña para la investidura, sea él o no el candidato. Si lo es, pues para asumir la presidencia de la Generalitat, y si no, pues el liderazgo de Junts en el Parlamento recaería probablemente en otro nombre, que probablemente sería Josep Rull, uno de sus consellers durante el 1 de octubre, y que el partido ha situado como número 3 y posible alternativa a Puigdemont en la lista electoral. Xavi, gracias. Buenos días. No nos va a dar tiempo, pero sí, solo 30 segundos para ti, Ignacio, porque lo de Puigdemont es todo o nada, ¿no? Bueno, primero también habría que preguntarse el valor de las palabras de Puigdemont, sí, porque entre lo que dice y lo que hace siempre hay un trayecto tan largo. Sobre todo en las campañas electorales, porque hay que recordar lo que dijo en el 17, lo que dijo que iba a volver, sí. Luego no volvió. Y luego en este caso creo que es un intento por su parte de polarizar toda la campaña entre el PSC y Junts. Lo que está diciendo es animar a los que quieran que Puigdemont deje la política a que voten al PSC y los que quieren que se quede a que voten a Junts. No sé si le va a funcionar. Exacto, a ver cómo le sale la jugada. Y ahora sí, lo último, porque lo hemos comentado hace un ratito, Joe Biden ha dado una entrevista y se ha mostrado más crítico que nunca con Benjamin Netanyahu desde el inicio de la guerra en Gaza. Más contundente que lo que le habíamos visto hasta ahora. Ha sido una entrevista en el canal Univision donde ha dicho Bayo que el primer ministro israelí se está equivocando. Así. Sí, Biden lleva semanas perdiendo poco a poco la paciencia con Netanyahu, exigiéndole contención en su ofensiva, advirtiendo del error que sería invadir Rafah, pero hasta ahora no le habíamos escuchado criticar directamente al primer ministro israelí. Preguntado por si cree que Netanyahu está hoy más preocupado por su supervivencia política que por los intereses de Israel, Biden no se ha mordido la lengua. Creo que lo que está haciendo es un error. No estoy de acuerdo con su enfoque, ha dicho, apuntando después que no hay excusas para impedir la entrada de alimentos y medicinas a la franja de Gaza. Biden le ha pedido al gobierno israelí un alto el fuego que permita el acceso total de ayuda durante las próximas 6 u 8 semanas. Para lo que están preparados equipos saudíes, jordanos y egipcios. De momento no hay luz verde para ese alto el fuego. Hoy se van a retomar las negociaciones en el Cairo para tratar de acercar posturas entre Hamás e Israel, posturas muy alejadas. Netanyahu se enfrenta, por un lado, a la presión de las familias de los rehenes. Quieren que se alcance un acuerdo cuanto antes que permita su liberación, pero por otro lado tiene a los socios de ultraderecha amenazando con retirarle el apoyo si no invade cuanto antes Rafah, una perspectiva que Washington dice no contempla. Bayo, gracias. A ti.
Esta vez no me olvido de ti, Páramo. Si No, Ana no. Ausle te deja, Sí, si Ana no. Ausle está en silencio un Es ratito... que está subiendo el ruido, puedes ser tú, puedes ser Callaros, tú. callaros, que os tengo que contar una cosita. Venga, que todo sube. Menos. Vamos a ver, la aseguradora también te dice que tienes que pagar más. Hombre, vente a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es fácil. Apunta el teléfono, llamad 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Life is so short and all so sweet. Cadena SER. Life in the sun is such a treat. Do what you wanna do. Pause, take it. Ana Ausle hablando, qué sorpresa, ¿no? Ya la he Sergio liado, Castro. perdona. Qué raro, ¿no? Estamos en la radio. Está Siusle desde primera hora. Buenos Ya conmigo días. también la ha tenido, pero en fin. Buenos días, Ana Ausle. Hola, hola. Buenos días, Sergio ¿Qué Castro. tal? Venga, contadnos, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues si os fijáis, ya está Marta Sanz aquí en Madrid, Manuel Delgado en Barcelona, los dos con cara de pensar porque llega el Rincón y la esquina. Hoy vamos a hablar de un concepto que tiene muchas variantes y que es muy interesante. Vamos a hablar de las sobras, de lo que no nos falta, de lo que nos sobra. Y queremos involucrar, como siempre, a nuestros oyentes en el 900-100-800 para contestarnos, por ejemplo, a estas preguntas. ¿Qué hace con las sobras de la comida? ¿Recoge o utiliza lo que a otros les sobra? ¿Cuándo sintió o supo que realmente usted sobraba? ¿Quién decide lo que o quién sobra? Vale. O que guardaban el sobrado de su casa, que es el desván. El sobrado es conocido como el desván, sobre todo en el norte, me ha dicho Severino Donati. Ah, no sabía yo eso. El Siempre sobrado, es bueno como el que desván. aprendas ¿Tú lo algo sabías? nuevo. No. Ah, vale, vale. Para nosotros el sobrado es otra cosa, ¿no? El sobrado. El que va sobrado. El que va sobrado. El que va sobrado. Vale, bueno, Bueno, también si conocen a alguien que vaya sobrado, que nos llamen y nos lo cuenten. Claro. 900-100-800. Las sobras. Luego llegarán las cartas desde el más allá. Hoy escribe una mujer de armas tomar, Cleopatra. Vale. Wow. Sabemos A lo lo mejor que también iba un poco hoy, sobrada. o hemos sabido lo que hizo en el más acá, veremos lo que está haciendo en el más allá. Vale. Y después recordamos en el pretérito pluscuamperfecto el sábado santo rojo y cinéfilo, porque el 9 de abril de 1977, el día que se legalizó el Partido Comunista, también se estrenó en España una película prohibidísima, Viridiana. Muy bien. Y vamos a terminar con nuestra charla de todos los miércoles. Hoy viene María Nicolau, que es cocinera, que es divulgadora gastronómica y que presenta esta mañana Quemo, que es las memorias de sus más de 20 años como cocinera y como divulgadora. Es alguien que un día estaba en la Facultad de Sociología, se le cruzó el deseo de hacer galletas, se marchó sin despedirse de allí hasta hoy. Y tiene una lectura y unas memorias poco edulcoradas, poco azucaradas de lo que es el mundo de la gastronomía y el mundo de la cocina por dentro. Muy interesante. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Algo que decir, Sastre? Que dices que haces buenas galletas, pero no las hemos probado. No, yo no hago buenas galletas. pero nunca. la repostería no, es fideuá, la lo que fideuá, está sí, diciendo. ella No es le más de pega. salado. Eso es lo que te iba a Yo decir. soy más de salado. No es tan dulce. Y Sergio Castro sí que ha tenido el gusto de... Una fideuá prodigiosa. Ah, sí. Pues sí, pues ya bueno, está. pues nada. Pero pues se cocina para... no pasa ahí, nada. ahí lo Usle, te dejamos. voy a invitar. Se yo. cocina para amigos. Muy bien. Bueno, nuestras rencillas fuera del micrófono, si acaso. Qué Exacto. sobrados. Ríete tú, Elena, de lo que está pasando ahora en el Congreso. Elena Pisonero, Ignacio Escolar, Gonzalo Velasco. Hasta la semana que viene. vaya muy bien. Adiós, que os vaya Adiós. bien, chao.